Se ha lanzado el segundo tráiler del episodio 93 de la serie Yalçapkın, protagonizado por Afra Sarasoglu, Çetin Tekindor y Mert Ramazan Demir. El nuevo tráiler de la serie, que se transmite por Star Televisión los viernes por la noche, la incursión de Seyran en Yal con deseo de venganza, y la confesión de Ferit Asuna dejaron su huella. La popular serie de televisión de Star Televisión, Yalçapkın, aumentó una vez más el entusiasmo de la audiencia con el tráiler del episodio 93. La dura lucha de Seyran y Ferit continúa en el nuevo episodio. Los espectadores de la serie esperan ansiosamente el próximo episodio con las escenas emotivas y tensas que vieron en el tráiler. Aquí está el avance y los detalles del nuevo episodio de la serie de televisión Yalçapkın. El episodio 92 de la serie se reunió con la audiencia en Star Televisión el viernes 31 de enero de 2025 por la noche. El avance del nuevo episodio se lanzó justo después de la serie. Los acontecimientos en el tráiler dan pistas sobre cómo se moldeará la relación entre Ferit y Seyran. ¿Qué pasó en el episodio 92? En el último episodio de la serie, los acontecimientos se complicaron cada vez más. Tras el ataque en el que resultaron heridos Seyran, Suna y Ferit, la familia pasó momentos difíciles en el hospital. Si bien la cadena de accidentes dejó un profundo impacto en la vida de todos, algunos secretos comenzaron a revelarse. En el episodio, Suna, junto con Seyran y Ferit, también fueron hospitalizados. Luego de que se supo que el estado de Suna era crítico, la audiencia comenzó a preguntarse sobre el curso de la serie. Aunque la condición de Suna comenzó a mejorar después de la cirugía, los acontecimientos que siguieron confundieron a los espectadores de la serie. Mientras Seyran intentaba averiguar si su hermana estaba viva o no, hubo momentos tensos entre ella y Ferit. Se reveló el hecho de que Suna estaba embarazada y Abidin experimentó una gran conmoción. Si bien Seyran redescubrió su confianza en Ferit, la actitud imprudente de Ferit la preocupó. La llegada a la casa de Cengiz, uno de los nombres más confiables de Ali Saga, generó grandes interrogantes. Las relaciones en Yal también eran confusas. Alice Koran dejó de seguir a Ferit, y se dedicó a los esfuerzos de paz. Ferit, por su parte, intentó apoyar a su familia, un poco confundida y triste tras lo sucedido con Suna. Todos estos complejos acontecimientos fueron seguidos con gran interés por los espectadores de la serie en las redes sociales. Algunos espectadores de la serie pensaron que Ferit podría ayudar a Seyran, mientras que otros expresaron sus preocupaciones sobre el futuro de la serie. Si bien los cálculos pasados de Buyukam y los errores de Abidin sacudieron a la familia una vez más, la inesperada noticia de Suna cambió el equilibrio. Las condolencias de Atus en las escenas finales dejaron más preguntas sobre la situación de Suna, y los espectadores de la serie comenzaron a discutir qué impacto tendría la muerte del personaje en los futuros episodios de la serie. Se ha lanzado el tráiler del episodio 93 de la serie Yalçapkın. Nueva promoción de la serie Yalçapkın. El hecho de que Ferit dijera "le contaré todo a Seyran", y que Suna estuviera viva dejó su huella. ¿Cómo terminarán en el nuevo episodio los dramáticos acontecimientos vividos por Seyran y Ferit después del último episodio de la serie Yalçapkın? ¿Cómo se verá afectada la relación de Seyran y Ferit? ¿Cuál será el estado de salud de Suna? La tensión seguirá aumentando en el nuevo episodio. Si bien los planes de venganza de Ferit inquietan a Seyran, el equilibrio en la mansión cambiará con la llegada de Cengiz. ¿Cómo será la salud de Suna? ¿A qué conducirán los errores de Abidin? ¿Se revelan los secretos de Ali Saga? ¿Qué pasará en el episodio 93 de la serie de televisión Yalçapkın? Según el avance del nuevo episodio, habrá un enfrentamiento crítico entre Ferit y Seyran. Si bien Seyran quiere que Ferit se mantenga alejada de los planes de venganza, el intento de Ferit de aceptar el pasado aumentará la tensión. Los diálogos entre Ali Saga y Cengiz pueden alterar el equilibrio en la casa. Se ha lanzado el tráiler del segundo episodio 93 de la serie de televisión Yalçapkın. Primero, comenzaremos con esta escena en la que matan a los dos hijos de Sisek, Abidin y Karam. Creemos que esta escena no es real, es un sueño, porque en esta escena él está parado en el Yal con el pijama de Sisek y su situación es difícil, está triste, asustado e incómodo. Eso significa que tuvo una pesadilla mientras dormía, eso es todo. Después de despertarse del sueño, le vino a la mente esta escena, y como el final de esta pesadilla estaba muy cerca, la desaparición de las amenazas en su contra provocó el final de su historia y de su hijo.
En cuanto a Esme, como dijimos, su bebé murió, lo que se ve claramente en el anuncio, y es obvio que Suna todavía está embarazada y su vida está en peligro. Suna fue dada de alta del hospital y Abidin quería regresar con Suna, pero Suna quería divorciarse de Abidin y criar a su bebé sola, especialmente después de que Abidin recibió un disparo y fue herido en la cara. Está claro que fue en secreto a Yal para oír o ver algo sobre Seyran Sisek, y que no pudo salvar a su familia. Ferit no sabía que Seyran fue a Yal, y que habló con Ifakat y le preguntó sobre Seyran. Ifakat dijo que Seyran fue a Yal y que, por supuesto, iría a Sisek y lo creemos. En el comunicado se supo que dijeron que Sisek lo encontraría en Yal y que amenazarían a la familia Koran. Por ejemplo, amenazaron una vez más a Suna con dejar Seyran y regresar a Abidin, etc. Ferit, por otro lado, está pensando mucho en contarle los hechos y acontecimientos a su abuelo Ali Saga, con alucinaciones y pensamientos obsesivos, y luego le cuenta a Seyran sobre el problema que tuvo con Suna. Seyran está enojada y llora mientras está en el hospital. Pagarán el precio de lo que hicieron. Seyran discute con Abidin y le dice, tú mataste a mi hermano. Todos ustedes son asesinos, dice. Abidin está sorprendido. Luego, aparecen algunas escenas de la familia Koran en Yal, seguidas de una escena entre Sisek y Abidin. Sisek le dice a Abidin, ganamos, ahora estamos en Yal de Alice. La madre de Abidin interrumpe a Sisek, y le dice que los Koran se han ido, y solo te dejaron una tumba cavada en el jardín. Ferit se enfadó con su abuelo Ali Saga. Véndeme a mí también, Dede, si gano dinero dáselo a la gran señora, dijo y se enojó con su abuelo. Gulgun Suna se sorprendió cuando escuchó a Ferit mencionar su nombre mientras yacía en el hospital. No pudo soportarlo más y le pidió una explicación a Suna. Gulgun le dijo a Suna, no puedes explicarlo, debes estar avergonzado. Por ejemplo, Suna dijo, ¿de qué debería avergonzarme? Gulgun le dijo a Suna, no te reprimas, explotarás. Suna se sorprendió mucho de que Gulgun supiera la verdad. Gulgun fue a ver a Ferit y le preguntó qué había pasado. Ferit le contó a su madre todo sobre Suna. Él dijo, sentí pena por la niña. La besé, pero no esperaba nada a cambio de ella. Abidin empezó a pensar que Suna haría cosas malas. Suna criará a mi bebé lejos de mí o lo abortará. Por eso hizo planes para secuestrar a Suna. Seyran fue a Sisek en busca de venganza, y ahora te toca a ti experimentar el mismo dolor que le causaste a mi madre. Sisek empezó a gritar que no. ¿Estos eran sueños o realidad? Aizen empezó a amenazar a Suna. Él dijo, les contaré a todos lo que pasaste con Ferit, lo que comiste, cómo le disparaste por la espalda a Seyran, a quien llamas mi querido. Suna se enojó y se volvió loca de ira y dijo, no le dirás nada a nadie, y empujó a Aizen escaleras abajo tomándola del brazo. Me pregunto si Aizen podrá sobrevivir a esta situación. Le dijo a Seyran Sisek, haz tu elección, dime a qué hijo vas a renunciar y disparó un arma. En ese momento, Ferit se sorprendió. Su abuelo, Ali Saga, le dijo a Ferit, este es el sultanato que te quedará a ti. Seyran realmente mató a Abidin o Karamo fue alguien más el que recibió el disparo, tal vez Ferit o Seyran también recibieron el disparo. Ahora esperaremos hasta la próxima semana para ver quién sobrevivirá. ¿Podrá Abidin vengarse? ¿Seyran se enterará de Ferit y Suna? ¿Seyran los perdonará? ¿Ferit elegirá a Suna en lugar de Seyran? No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.